Nos vamos al Congreso, allí está trabajando en vivo Fernando Alonso. Fernando. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Estamos hablando, Arturo Illia, está hablando Aníbal Fernández, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero en realidad está convocada ahora, sesionando, la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Marcelo Fuentes, para ver si se crea la comisión bicameral que investiga la denuncia de las 4.040 cuentas en Suiza. Mire, la primera que habló fue la diputada Negre de Alonso, que responde a Rodríguez Sá, del Peronismo Federal de San Luis. Pero es muy raro lo que ha pasado acá, porque Negre de Alonso dijo que primero tiene que renunciar el titular del Banco Central, el titular de la Comisión Nacional de Valores, la UIF y la Superintendencia de Entidades Financieras, porque no descubrieron ellos las 4.040 cuentas. Lo que está explicando ahora Aníbal Fernández es que es un hecho contrafáctico, que no tiene absolutamente nada que ver, que la Argentina fue convocada no por un denunciante, sino por la justicia francesa, que entregó, al igual que otros países, como hizo en Estados Unidos, en este caso, le entregó al titular de la FIP un CD encriptado con los datos de las 4.040 cuentas de argentinos no declaradas en Suiza. Y esto va a ser la investigación. Esto es lo que está explicando Aníbal Fernández ahora y dijo, ¿no les llama a ustedes la atención, señores, que ya se hayan excusado 2 jueces, que le queman las manos esto y que no lo quieren tomar? Esto es lo que está diciendo Aníbal Fernández. Está presente de la oposición Morandini, Negre de Alonso, Gerardo Morales, está también Michetti, que representa al PRO. Recordemos que el PRO, el Frente Renovador y gran parte de UNEN votó con abstención o votó en contra de la creación de esta comisión investigadora. Simplemente escuchamos un poquito a Aníbal Fernández y quedan ustedes con la transmisión. Dos plataformas bien definidas. Una plataforma formada por lo que es el HSBC Argentina, HSBC Suiza y el HSBC Estados Unidos, que ha permitido la evasión lisa y llana de prácticamente 3.000 y pico de millones de dólares. La investigación de las cuentas no declaradas en el exterior, particularmente las de Suiza. Hola, Alfredo Zayat, es el tema de esta noche, justamente la declaración de estas cuentas no declaradas, particularmente en Suiza, abre la posibilidad de comenzar a investigar estas cuentas no declaradas en otras partes del mundo. Sí, en Suiza, en Estados Unidos, en los que se denominan los paraísos fiscales. ¿Por qué es tan relevante esta comisión bicameral y el avance en la investigación que está realizando la FIP? Porque estas 4.040 cuentas es la punta del ovillo, digamos, porque equivalen a unos 3.000 millones de dólares, de acuerdo a la información proporcionada por el fisco francés a la Argentina. Digo, la punta del ovillo de la fuga y la evasión en Argentina, y fuga y evasión de capitales en la Argentina. Y esto lleva décadas de fuga y evasión, adquiriendo una dimensión muy relevante de esta fuga de capitales. ¿Y qué representa la fuga de capitales? Es ahorro doméstico que se pierde para financiar la inversión local y por consiguiente la posibilidad del desarrollo. Por eso, cuando hacíamos la presentación, la fuga y evasión de capitales en Argentina es profundamente perturbadora de la estabilidad económica y financiera en los últimos 40 años. Para analizar, digamos, la dimensión de esta fuga, cuánto dinero se ha fugado en la Argentina, hablamos con Jorge Gallero, economista del Plan Fénix y del Cefidar, que desde hace años viene investigando este fenómeno de la fuga de capitales. En 2012, el monto total fugado en una estimación preliminar nos dio 28.000 millones de dólares. Eso, para ponerle un orden de magnitud, pues es una cifra que se nos escapa, ¿no? 28.000 millones de dólares en un año. Para poner una referencia, casi 5 puntos de la riqueza anual producida. O sea, casi 5% del PBI anual de ese año. Es una suma enorme. Equivalió para ese año a más de 1/5 de la inversión total, pública y privada. Y en 40 años, este proceso de fuga acumuló afuera un total de 400.000 millones de dólares de argentinos, en su 90% no declarados, o sea, dólares conservados ilícitos que no pagan impuestos, ni sobre los patrimonios, ni sobre las ganancias, y que solo ocasionalmente retorna al país para alguna inversión
Y bueno, cuando los tenedores de estos montos ven que la cosa no está lo suficientemente estable o querible, vuelven a fugarlos. Y este es un proceso continuo, una cadena continua, desde los 70, desde la primera dictadura militar. Bueno, allí lo decía el economista Gallero, ¿no? Un porcentaje mínimo, Alfredo, retorna al país para inversiones y un porcentaje máximo seguramente, y esto lo agrego yo, Alfredo, se realizan inversiones, pero en el exterior. Exactamente. Digamos, Jorge Gallero es uno de los principales investigadores en Argentina sobre fuga de capitales y dio un número. Digamos, nosotros estamos hablando de 4.040 cuentas, equivalente a 3.000 millones de dólares. Esto es lo que se está debatiendo, parece como si fuese lo único. Dijo 400.000 millones de dólares de argentinos que han sido fugados y evadidos de la Argentina. Digamos, es de una dimensión tal, para tratar de ponerlo en magnitud, es equivalente al Producto Bruto Argentino de un año. O sea, de la generación de riquezas, de bienes y servicios. Entonces, digamos, uno puede decir, en todas partes del mundo se evade. Lo relevante en Argentina es la intensidad de esa fuga de capitales. Uno puede decir, en todo el mundo se evade, entonces decimos, bueno, no esos 400.000 millones de dólares. Estimemos solamente que la mitad de ese dinero no se haya evadido. Solamente hace ese supuesto y te vas a dar la magnitud de riqueza que la Argentina perdió, porque ese es un ahorro para financiar la inversión. Financia la inversión, crecimiento, la industria, más empleo, desarrollo. Todo es ese recorrido. Ese es el corazón para tratar de entender por qué la fuga y evasión de capitales genera perturbaciones en la estabilidad económica. En esta segunda parte, Jorge Gallero nos va a explicar qué rol tienen algunos bancos internacionales, uno de ellos el HSBC, en la operatoria de fuga. Para hacer este tipo de fuga, o sea, préstamo disfrazado para fugar vía intereses, se necesita un gran banco internacional. Y normalmente se usa una filial de ese banco en un paraíso fiscal. Entonces la cuestión es así. La multinacional o la gran empresa de que se trate coloca depósito propio en esa filial por el monto que va a ingresar como préstamo y ese depósito queda como garantía del pago, hasta el final del proceso. Este proceso por eso se llama espalda contra espalda en castellano, o sea, garantía contra préstamo, back to back le dicen los ingleses. Muy bien, está claro que existen plataformas para evadir el dinero, para evadir impuestos. Ahora la pregunta, Alfredo, tiene que ver con que desde toda la vida hemos escuchado que tanto en la banca de Suiza como en los paraísos fiscales, en la esencia misma de estos sistemas, existe el secreto. Por lo tanto, ¿cómo es posible que ese dinero pudiera volver o por lo menos que pague los impuestos que correspondieran, ¿no? Es clave lo que vos mencionás, Cecilia, porque los paraísos fiscales tienen precisamente esa característica, el secretismo financiero. Y entonces a los fiscos de los países que quieren recaudar se les hace muy difícil. Por eso es tan relevante esta información que se empieza a filtrar. Solamente por ex banqueros, ex ejecutivos de las bancas internacionales que participan precisamente de la fuga y la evasión de toda esta operatoria, esta plataforma. Bueno, cuando consiguen esa información, por diferentes razones, se arrepienten y entregan la información al fisco. Y a partir de ahí existe la posibilidad de empezar a desmontar esta estructura que mueve billones de dólares. No millones de dólares, billones de dólares a nivel internacional. Solamente para cerrar, las grandes bancas internacionales son los que permiten la fuga y evasión de capitales. Cada uno de nosotros conocemos a los bancos. ¿Qué pensamos? Bueno, los bancos toman el depósito, después prestan, sirven para el cobro de cheques, depósitos, cuentas, para pagar servicios. Bueno, esta es lo que sería la fachada de los bancos, sería el banco de superficie, pero los grandes negocios los realiza lo que son las bancas en las sombras, y las bancas internacionales operan en las sombras a través de paraísos fiscales para facilitar que las élites de cada uno de los países, y en este caso de la Argentina, puedan fugar y evadir
los capitales. Esto es un punto esencial, por eso es tan relevante la investigación sobre el HSBC, porque de esta forma se puede empezar a conocer cómo operan los bancos internacionales.